Recibí una carta de mamá, le vamos a dar todo a Julie. No me invitaron a la lectura del testamento. Meses después, aparecieron en mi puerta, le debes una parte a tu familia. Mi abogado dio un paso al frente y dijo. ¿Ya no? Soy Emma Hayes, tengo 34 años, y construí desde cero una empresa tecnológica multimillonaria en Boston. Al crecer, siempre me sentí en segundo lugar respecto a mi hermana, Julie. Mis padres dejaron claro que ella era su prioridad, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría su favoritismo, hasta que llegó esa carta certificada. El sobre contenía más que solo palabras, fue la traición definitiva, una que finalmente se convertiría en una batalla legal que nunca vi venir. A veces, las personas que deberían amarte incondicionalmente, se convierten en aquellas que intentan quitarte todo lo que construiste. Antes de sumergirme en cómo mis propios padres intentaron quitarme todo por lo que trabajé, díganme desde donde están viendo este vídeo, y presionen ese botón de suscripción si alguna vez se han sentido traicionados por aquellos que más deberían amarles. Crecí en un barrio tranquilo de clase media en Hartford, Connecticut. Nuestra casa no era nada especial, una modesta casa colonial de 3 habitaciones con contraventanas azules descoloridas y un pequeño patio trasero donde papá intentaba cultivar tomates cada verano. Mis padres, Marta y Richard Hayes, eran gente corriente. Mamá trabajaba como recepcionista en una clínica dental, y papá era gerente de ventas en una tienda de muebles local. Vivíamos cómodamente, pero nunca fuimos ricos. Desde mis primeros recuerdos, me di cuenta de mi lugar en la jerarquía familiar. Julie, mi hermana, 5 años menor que yo, era la niña dorada, la favorita, la especial. Yo era una ocurrencia tardía. Cuando Julie empezó el colegio, mamá y papá le compraron un vestuario completamente nuevo, vestidos bonitos con accesorios para el pelo a juego, zapatos nuevos y relucientes, y una mochila rosa con su nombre bordado. Para mi primer día de jardín de infancia, recibí ropa usada de nuestra prima Melissa. Todavía recuerdo el jersey morado descolorido con un pequeño roto que mamá había cosido apresuradamente la noche anterior. Tenemos que ser prácticos, Emma, decía mamá cada vez que preguntaba por qué Julie recibía cosas nuevas. Además, Julie es más exigente con su ropa. El patrón continuó durante toda nuestra infancia. Cuando entré en el cuadro de honor en 6º grado, papá asintió y dijo, buen trabajo, antes de volver a su periódico. Cuando Julie trajo a casa un notable alto en matemáticas al año siguiente, la llevaron a tomar un helado para celebrar su avance académico. Jugué al softball en la escuela secundaria y llegué a los campeonatos regionales. Ninguno de mis padres asistió a un solo partido esa temporada, alegando que estaban demasiado ocupados con el trabajo, pero nunca se perdieron uno de los recitales de ballet de Julie, incluso cuando papá tuvo que reprogramar importantes reuniones con clientes. La Navidad y los cumpleaños eran quizás las demostraciones más obvias de su favoritismo. En mi 10º cumpleaños, recibí una tarjeta de regalo de $20 para la librería local y un pastel que mamá había recogido rápidamente de la tienda de comestibles. Para el 10º cumpleaños de Julie, le organizaron una fiesta temática de princesas con decoraciones profesionales, contrataron a un pintacaritas, y le regalaron la última consola de videojuegos que había estado pidiendo. Fingí que no me importaba, pero me encerré en el baño y lloré esa noche. La única persona que alguna vez me hizo sentir valorada fue mi abuela, Grace. La madre de mamá vivía a unos 30 minutos de distancia, en una pequeña casa de campo llena de muebles antiguos y el olor a galletas recién horneadas. Pasaba allí tantos fines de semana como mis padres me permitían, lo cual era frecuente, ya que significaba una niña menos de la que preocuparse. La abuela Grace era diferente. Ella me notaba. Ella escuchaba. Ella celebraba mis logros, por pequeños que fueran. Tienes una mente aguda, Emma, me decía mientras jugábamos a las cartas en la mesa de su cocina, y determinación. Esas dos cosas te llevarán lejos en la vida si las usas bien. A diferencia de mis padres, la abuela Grace había construido algo propio. Había sido dueña de una panadería pequeña pero exitosa en el pueblo hasta que se jubiló. Me enseñó sobre negocios, sobre autosuficiencia, y sobre defenderme. Nunca esperes a que alguien te dé permiso para tener éxito, me dijo una vez. Algunas personas nunca querrán verte brillar, porque tu luz les hace enfrentarse a su propia oscuridad. Entonces no entendí que se refería a mi madre. Para la escuela secundaria, había aceptado mi posición en la familia y canalizado toda mi energía en crear mi propio camino.
Me uní a todos los clubes relacionados con los negocios, mantuve un promedio perfecto, y trabajé a tiempo parcial en la tienda local de reparación de tecnología. Mi objetivo era claro, conseguir una beca para una buena escuela de negocios y nunca mirar atrás. Y lo hice. Me gradué como la mejor de mi promoción y recibí una beca parcial para el programa de negocios de la Universidad de Boston. Mis padres asistieron a mi graduación, pero se fueron temprano para llevar a Julie a la fiesta de dulces 16 años de su amiga. Fingí no darme cuenta. Durante mi segundo año de universidad, la abuela Grace falleció inesperadamente de un derrame cerebral. Estaba devastada. Ella era la única persona que siempre había creído en mí, y de repente, se había ido. En el funeral, mamá parecía más preocupada por los arreglos que por el duelo, mientras Julie lloraba dramáticamente en primera fila, a pesar de haber visitado a la abuela Grace solo un puñado de veces en los últimos años. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada del abogado de la abuela. Me había dejado $15,000 y su colección de joyas antiguas. Fue muy específica en que estos artículos debían ser para ti y solo para ti, explicó el abogado. Cuando mis padres se enteraron, se enfurecieron. Soy su hija. Debería haber recibido algo, espetó mamá cuando la llamé para contarle sobre la herencia. Al menos podrías compartir algo con Julie, añadió papá. Lo está pasando mal procesando la muerte de tu abuela. Me negué. Por una vez, alguien me había elegido primero, y no iba a renunciar a eso, ni siquiera en la muerte. Durante esos años universitarios, me distancié de mi familia. Llamaba en días festivos y visitaba una vez por semestre, pero por lo demás, construí mi propia vida en Boston. Hice amigos que me apreciaban por quien era, no por quien querían que fuera. Mi compañera de cuarto, Elise, se convirtió en la hermana que desearía haber tenido. Nos quedábamos despiertas hasta tarde hablando de nuestros sueños y nos apoyábamos mutuamente durante el estrés de los exámenes y las rupturas. También conocí a Nathan durante mi tercer año. Estudiaba informática y me introdujo en el mundo de las startups tecnológicas. Por primera vez, tenía personas en mi vida que veían potencial en mí, que alentaban mis ambiciones en lugar de desestimarlas. Era como poder respirar finalmente, después de años de tener a alguien parado sobre mi pecho. Después de la graduación, acepté un trabajo en una pequeña empresa de tecnología en el centro de Boston. El sueldo era modesto, apenas suficiente para pagar el diminuto apartamento estudio que alquilé en un barrio no muy deseable. Mis padres parecían complacidos de que me hubiera establecido en un trabajo estable, aunque nunca preguntaron detalles sobre lo que realmente hacía. Al menos puedes pagar tus facturas, dijo mamá durante una de nuestras infrecuentes llamadas telefónicas. Eso es todo lo que la mayoría de la gente puede esperar. Pero yo quería más que solo pagar facturas. Tenía ideas, grandes ideas. Durante mi tiempo trabajando en la empresa de tecnología, identifiqué una brecha en el mercado para un software especializado que pudiera ayudar a las pequeñas empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, sin el gasto de los sistemas a nivel empresarial. Pasé noches y fines de semana desarrollando un prototipo, usando las habilidades de programación que Nathan me había enseñado durante la universidad. Decidí arriesgarme y usar la herencia de la abuela Grace como capital semilla. Los $15,000 no eran mucho en el mundo de los negocios, pero fueron suficientes para registrar mi empresa, Secure Connect, y construir la primera versión de mi plataforma. Esos primeros días fueron brutales. Trabajaba en mi empleo diurno de 9 a 5, llegaba a casa a mi apartamento estudio, comía lo que fuera rápido y barato, y luego programaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Sobreviví a base de café y determinación. Mi vida social se redujo a casi nada. Elise ocasionalmente me arrastraba a cenar, preocupada de que me estuviera matando a trabajar. Nathan y yo habíamos roto amistosamente después de la graduación, cuando él se mudó a Seattle para un trabajo en una importante empresa de tecnología, pero seguimos siendo amigos, y él me proporcionaba asesoramiento técnico cuando me atascaba. El primer lanzamiento de mi software fue un desastre. El sistema se cayó en cuestión de horas, y los pocos clientes que se habían arriesgado conmigo estaban furiosos. Pasé un fin de semana corrigiendo errores, sin dormir durante casi 48 horas seguidas. Lloré en el suelo de mi baño a las 4 de la mañana, preguntándome si había cometido un terrible error. Quizás mamá y papá tenían razón, me susurré en la oscuridad. Quizás no soy especial. Quizás debería contentarme con una vida ordinaria.
Pero entonces recordé las palabras de la abuela Grace sobre la determinación. Me levanté del suelo, me lavé la cara, y volví al trabajo. El punto de inflexión llegó cuando asistí a un evento local de networking tecnológico y conocí a Diane Reynolds, una veterana en la industria que había vendido su primera empresa por millones. Algo en mi presentación llamó su atención, y aceptó reunirse para tomar un café. Tu producto tiene potencial, me dijo sin rodeos, pero tu modelo de negocio necesita trabajo. Estás pensando demasiado en pequeño. Diane se convirtió en mi mentora, ayudándome a refinar mi estrategia y presentándome a clientes potenciales. Con su guía, conseguí mi primer cliente importante, una cadena regional de 30 gimnasios que necesitaba exactamente lo que mi software ofrecía. Ese primer gran cheque me permitió renunciar a mi trabajo diurno y concentrarme por completo en Secure Connect. Alquilé un pequeño espacio de oficina y contraté a 2 empleados, ambos recién graduados con habilidades técnicas y entusiasmo. Trabajábamos muchas horas, pero celebrábamos cada pequeña victoria con champán barato y comida para llevar. A medida que el negocio crecía, intenté una vez más conectar con mi familia. Llamaba con más frecuencia, enviaba regalos para cumpleaños y festivos, e incluso volé a casa para Acción de Gracias. Quería que vieran que estaba construyendo algo significativo, que estaba teniendo éxito en mis propios términos. Pero mis padres seguían sin impresionarse. Cuando intenté explicar mi negocio durante la cena de Acción de Gracias, papá interrumpió. Esas cosas de Internet son solo una fase, dijo, agitando su tenedor con desdén. Estas startups van y vienen. Deberías considerar conseguir un trabajo de verdad con una pensión, antes de que desperdicies demasiados años. Julie, que había abandonado la universidad y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa mientras se encontraba a sí misma, sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. No todo el mundo quiere ser un adicto al trabajo sin vida personal, Emma, dijo dulcemente. Dejé de intentar compartir mi vida profesional con ellos después de eso. Cuando Julie se comprometió con Brian, un agente inmobiliario que conocía desde hacía solo 6 meses, mis padres organizaron una elaborada fiesta de compromiso y me llamaban a diario con actualizaciones sobre los planes de la boda. La boda en sí fue lujosa, con mis padres gastando dinero que nunca supe que tenían en un club de campo, barra libre de primera calidad, y un vestido de diseñador para la novia. En la recepción, me senté en una mesa con primos lejanos, mientras los amigos de Julie y Brian ocupaban las mesas más cercanas a la mesa nupcial. Mamá pasó brevemente para preguntarme si me estaba divirtiendo, luego se apresuró a ayudar a Julie a recogerse el vestido para el primer baile. Un mes después de la boda de Julie, Secure Connect ganó un prestigioso premio de la industria por innovación. El reconocimiento llevó a un reportaje en una revista nacional de tecnología, que mencionaba mi edad y mis antecedentes. De repente, mi teléfono empezó a sonar con llamadas de mis padres. Vimos tu foto en esa revista, dijo mamá, con una inusual nota de emoción en su voz. Todos en mi oficina estaban muy impresionados. Les conté a todos cómo fomentamos su interés por las computadoras desde una edad temprana. Era una completa invención, pero lo dejé pasar. Durante los siguientes meses, mis padres mostraron más interés en mi vida del que habían tenido en años. Llamaban regularmente e incluso sugirieron visitarme en Boston. Durante estas conversaciones, mencionaban casualmente dificultades financieras. La estructura de comisiones de papá había cambiado en el trabajo. El techo necesitaba ser reemplazado. Julie y Brian tenían problemas para calificar para una hipoteca en la casa de sus sueños. Las indirectas eran obvias, pero fingí no darme cuenta. Una parte de mí estaba herida de que su renovado interés coincidiera con mi éxito financiero. Otra parte, una pequeña parte herida de niña, todavía estaba desesperada por su aprobación y se preguntaba si debería ayudarles a pesar de todo. En lugar de eso, canalicé mi energía en hacer crecer mi empresa y construir mi propia vida. Compré un hermoso condominio en una histórica casa de piedra rojiza, mi primer hogar real que sentí como mío. Organicé una fiesta de inauguración con amigos que me habían apoyado durante los años de escasez. Ninguno de mis padres asistió, alegando que el viaje era demasiado largo, aunque habían logrado visitar Boston 2 veces ese año para ir de compras con Julie. Mientras colocaba el reloj antiguo de mi abuela en la repisa de mi nueva chimenea, me di cuenta de algo importante. Había construido esta vida sin su apoyo ni aprobación, y era una buena vida, una que me enorgullecía. Quizás eso era suficiente.
Mi 34º cumpleaños cayó en un sábado de otoño perfecto. Había planeado un día de placeres sencillos, una carrera matutina por el río Charles, un brunch con Elise y algunos amigos cercanos, y una cena en mi restaurante favorito. El tiempo cooperó con cielos despejados y ese aire fresco de octubre que hace famoso a Nueva Inglaterra. No esperaba regalos, así que cuando Elise me entregó un paquete pequeño y bellamente envuelto, me conmovió. No es nada elegante, dijo mientras lo desenvolvía con cuidado. Dentro había una delicada pulsera de plata con un pequeño colgante. Lee la inscripción, instó. En letras diminutas, decía, ella creyó que podía, así que lo hizo. La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Era exactamente el tipo de regalo considerado que mi madre nunca me había dado. Cuando regresé a casa esa noche, agradablemente cansada y un poco sonrojada por el vino, noté una carta certificada en mi montón de correo. El remitente era de Connecticut, la dirección de mis padres. Mi primer pensamiento fue que quizás se habían acordado de mi cumpleaños después de todo. Firmé por ella, esperando una tarjeta. Dentro había una sola página de papelería formal, el papel preferido de mi madre para comunicaciones importantes. Todavía recuerdo cada palabra. Querida Emma. Tu padre y yo hemos decidido actualizar nuestro testamento. Después de una cuidadosa consideración, hemos determinado que todo irá para Julie. Ella tiene una familia en crecimiento que mantener y, francamente, necesita la ayuda más que tú. Has tenido suerte en tus negocios, aunque ambos sabemos que la suerte y la ayuda de otros jugaron un papel importante en cualquier éxito que hayas logrado. Te informamos ahora para evitar cualquier inconveniente más tarde. No es necesario que respondas a esta carta. Saludos. Marta Hayes. Ni feliz cumpleaños. Ni con cariño, mamá. Solo saludos, Marta Hayes, como si yo fuera una conocida de negocios en lugar de su hija. Leí la carta 3 veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mis manos temblaban tanto que el papel hacía un ruido crepitante en el silencio de mi apartamento. Sentí una opresión en el pecho, y tuve que sentarme mientras una ola de mareo me invadía. El tono clínico, el descarte de mi arduo trabajo como suerte, la notificación formal de que oficial y legalmente valía menos que mi hermana a sus ojos, fue como ser apuñalada y que te retorcieran el cuchillo lentamente. Llamé a Elise inmediatamente, mi voz quebrándose mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Pueden hacer lo que quieran con su dinero, le dije entre lágrimas, pero enviar esta carta, decir esas cosas sobre que mi éxito es suerte. ¿Quién le hace eso a su hijo? Gente tóxica que no te merece, respondió Elise con firmeza. Cariño, sé que son tus padres, pero esto es abuso emocional, simple y llanamente. No respondí a la carta. ¿Qué había que decir? Habían tomado su decisión, y la frase sobre no es necesario responder dejaba claro que no estaban interesados en mis sentimientos al respecto. En lugar de eso, me lancé al trabajo con renovada intensidad. Si pensaban que mi éxito era suerte, construiría algo tan innegablemente impresionante que nadie podría atribuirlo a la buena fortuna. Trabajé más horas, busqué clientes más grandes, y empujé a mi equipo a innovar más rápido. Unas 3 semanas después de recibir la carta, estaba navegando por las redes sociales cuando vi una publicación de un primo lejano mencionando los problemas de salud de mi padre. Era la primera noticia que tenía de algún problema. A pesar de todo, sentí una punzada de preocupación. Consideré llamar, pero recordé el frío saludos al final de la carta de mi madre y decidí no hacerlo. Unos días después, me encontré con Bárbara, la amiga de la universidad de mi madre, que se había mudado a Boston hacía años. Ocasionalmente nos cruzábamos en el mercado de agricultores los domingos. Emma, cariño, ¿cómo estás? Sentí mucho lo de la condición cardíaca de tu padre. ¿Vendrás a la lectura del testamento la próxima semana? Marta mencionó que lo han actualizado todo recientemente. Me quedé allí, con la bolsa de la compra en la mano, completamente sorprendida. No solo nadie me había hablado de la condición cardíaca de papá, sino que aparentemente había una lectura formal del testamento programada de la que no sabía nada. No me han invitado, dije simplemente. La expresión de Bárbara cambió de amistosa a incómoda. Oh, estoy segura de que es solo un descuido. Ya sabes lo despistada que puede ser tu madre con estas cosas. Ambas sabíamos que no era un descuido.
La semana de la lectura del testamento, me encontré incapaz de dormir, atormentada por una mezcla de dolor, ira y confusión. ¿Realmente había sido una decepción tan grande como hija como para que me excluyeran de un procedimiento legal familiar? ¿Era tan fácil de borrar? Finalmente me derrumbé y llamé a la casa familiar, algo que rara vez hacía ya. Mamá respondió al cuarto timbre. Residencia Hayes, dijo formalmente. Mamá, soy Emma. Me enteré de los problemas de salud de papá y de la lectura del testamento. ¿Por qué nadie me lo dijo? Hubo una larga pausa. No queríamos cargarte con nuestros problemas. Siempre estás tan ocupada con tu pequeña empresa. ¿Pequeña empresa?, repetí incrédula. Mamá, ahora empleo a 27 personas, y nunca estoy demasiado ocupada para asuntos familiares importantes. Bueno, la lectura es solo una formalidad, respondió con displicencia. Como te expliqué en mi carta, todo está decidido. Realmente no hay razón para que asistas. Antes de que pudiera responder, añadió, necesito irme ahora. Julie y Brian vienen a cenar. Y colgó. Me quedé en mi cocina, con el teléfono en la mano, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. La finalidad de aquello me dejó atónita. Esto no era solo por dinero o propiedades, era mi madre diciéndome, sin lugar a dudas, que ya no me consideraban familia. Esa noche, tomé un largo baño, abrí una botella de vino caro, y me permití llorar hasta que no me quedaron lágrimas. Luego hice lo que siempre había hecho cuando me enfrentaba al rechazo de mi familia, hice un plan para seguir adelante sin ellos. Llamé a mi asesor financiero al día siguiente y actualicé mi propio testamento, eliminando a mis padres y a Julie como posibles beneficiarios. Designé varias organizaciones benéficas y creé un fondo de becas para mujeres jóvenes en los negocios. Si mi familia no me quería, crearía mi propio legado. 3 meses después de la lectura del testamento a la que no fui invitada, recibí un mensaje de texto de un primo: el tío Richard falleció anoche. Funeral el sábado en la Primera Metodista. No una llamada de mi madre, ni siquiera un mensaje directo. La noticia de la muerte de mi padre llegó a través de un mensaje de texto de segunda mano, como si yo fuera una pariente lejana en lugar de su primogénita. El duelo es complicado cuando pierdes a alguien que te rechazó. Una parte de mí lloraba al padre que una vez había adorado de niña, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta y me había construido una casa en el árbol. Otra parte sentía el aguijón fresco de su rechazo final, el saber que había muerto sin intentar reconciliarse. Ni siquiera estaba segura de si debía asistir al funeral. ¿Se vería mi presencia como una falta de respeto? ¿Causaría una escena que deshonrara su memoria? Al final, decidí ir. Pasara lo que pasara entre nosotros, él era mi padre, y necesitaba ese cierre. La iglesia estaba llena de caras conocidas cuando llegué, antiguos vecinos, amigos de la familia, parientes que no había visto en años. Me deslicé en un banco cerca de la parte de atrás, no queriendo entrometerme en los asientos familiares. Algunas personas asintieron en reconocimiento, pero la mayoría evitó el contacto visual, claramente conscientes de la ruptura familiar. Durante el servicio, observé a mi madre y a Julie sentadas en primera fila. Mamá estaba sentada rígidamente, con pañuelos apretados en la mano, pero con los ojos secos. Julie sollozaba dramáticamente, apoyándose en Brian para buscar consuelo. Me pregunté si su dolor era genuino u otra actuación diseñada para centrar la atención en sí misma. Inmediatamente, me sentí culpable por ese pensamiento. Cualesquiera que fueran nuestros problemas, perder a un padre era doloroso para cualquiera. En la recepción posterior, me mantuve apartada, aceptando condolencias de aquellos lo suficientemente valientes como para acercarse a mí. Escuché fragmentos de conversaciones sobre el testamento, sobre lo generoso que había sido mi padre con Julie, sobre la casa familiar que pronto pertenecería a ella y a Brian. Me estaba preparando para irme cuando Brian me acorraló junto al perchero. Espero que no estés aquí pensando que puedes impugnar algo, dijo en voz baja. El testamento es blindado. Richard dejó muy claros sus deseos. Me quedé atónita por su hostilidad, en un funeral, nada menos. Vine a despedirme de mi padre, respondí en voz baja. Nada más. Él se mofó. Claro. La hija pródiga regresa. Solo recuerda, elegiste tu camino hace mucho tiempo. Me fui sin despedirme de mi madre ni de Julie.
El viaje de regreso a Boston fue una mezcla borrosa de lágrimas y radio hablada a todo volumen para ahogar mis pensamientos. De vuelta al trabajo el lunes siguiente, me sumergí en la distracción. Por coincidencia, había surgido una gran oportunidad. NorthStar-Tech, una de las mayores empresas de software del país, había expresado interés en adquirir Secure Connect. Su acercamiento inicial había llegado semanas antes, pero yo había pospuesto las discusiones serias durante la enfermedad de mi padre. Ahora, agradecía la naturaleza absorbente de las conversaciones de adquisición. Cada día traía reuniones con abogados, asesores financieros y ejecutivos de NorthStar. Negociamos términos, valoración, y el futuro papel que podría desempeñar en la empresa fusionada. El proceso fue agotador pero estimulante, dándome un propósito durante un tiempo de agitación emocional. Después de 2 meses de intensas negociaciones, llegamos a un acuerdo. NorthStar adquiriría Secure Connect por $4,7 millones. Mi equipo se integraría en su organización, con puestos garantizados durante al menos 2 años, y yo me iría con suficiente dinero como para no volver a trabajar si así lo decidía. La noche después de firmar los papeles finales, me senté sola en mi condominio, con una copa de champán en la mano. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía extrañamente vacía. No había nadie de mi familia a quien llamar con la noticia, nadie que hubiera estado allí desde el principio, para celebrar este hito conmigo. Por ti, abuela Grace, susurré, levantando mi copa hacia el reloj antiguo en mi repisa. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Con mi nueva libertad financiera, decidí hacer algunos cambios. Compré una hermosa casa en un barrio elegante, algo con espacio para una oficina en casa y un jardín que a la abuela Grace le hubiera encantado. Contraté a un diseñador para ayudar a amueblarla, creando el hogar cálido y acogedor que siempre había soñado. Un mes después de mudarme, aparecí en la revista Boston Business Magazine en un artículo sobre emprendedores tecnológicos exitosos. El artículo mencionaba mis humildes comienzos y la empresa que había construido desde cero. No había mención de apoyo familiar, porque no había habido ninguno que mencionar. 2 días después de que la revista llegara a los kioscos, llegó un paquete a mi puerta sin remitente. Dentro había una colección de fotos de mi infancia, certificados escolares, y algunos pequeños objetos que había dejado en Connecticut. No había nota, pero reconocí la letra de mi madre en la etiqueta de la dirección. Interpreté esta entrega como la forma de mi madre de decir adiós, de cortar los últimos hilos que nos conectaban. Me estaba devolviendo mi pasado, lavándose las manos de cualquier responsabilidad por la persona en la que me había convertido. Esa noche, reservé un viaje de 3 semanas a Europa. Necesitaba distancia, perspectiva, y tiempo para procesar tanto mi duelo como mi éxito. Cuando el avión despegó del aeropuerto Logan de Boston, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida, estaba completamente libre de expectativas, obligaciones, y la desesperada necesidad de aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo. El viaje europeo fue exactamente lo que necesitaba, 3 semanas de museos, sitios históricos, y cafés tranquilos donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Caminé kilómetros por ciudades antiguas, tomé clases de cocina en la Toscana, y pasé tardes tranquilas leyendo en parques parisinos. Para cuando regresé a Boston, me sentía renovada, lista para comenzar el próximo capítulo de mi vida. Mi nuevo hogar me recibió de nuevo con sus amplias habitaciones y la luz de la mañana entrando a raudales por altas ventanas. Pasé el domingo desempacando y acomodándome de nuevo en mi rutina, planeando mi semana, y disfrutando del simple placer de dormir en mi propia cama otra vez. El timbre sonó alrededor de las 11:30 de esa mañana. No esperaba a nadie, pero supuse que podría ser un vecino o quizás la entrega de un paquete. Cuando abrí la puerta, me quedé helada de la sorpresa. Mi madre estaba en mi umbral, junto a Julie y Brian. Se veían extrañamente fuera de lugar contra el telón de fondo de mi elegante nuevo hogar, como personajes que se habían equivocado de plató de cine. Emma, dijo mamá con rigidez, ¿podemos pasar? Dudé, luego me hice a un lado, más por cortesía arraigada que por un deseo real de tenerlos en mi casa. Me siguieron a la sala de estar, sus ojos moviéndose rápidamente, observando los techos altos, los muebles de diseño, y las estanterías de suelo a techo. Este es un lugar impresionante, silbó Brian, su tono entre impresionado y resentido. El negocio debe ir bien. ¿Alguien quiere café? Ofrecí, recurriendo a modales de anfitriona para enmascarar mi incomodidad.
No, gracias, querida, respondió mamá, sentándose en el borde de mi sofá como si temiera comprometerse del todo a sentarse. No podemos quedarnos mucho tiempo. Julie permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión agria. Noté que parecía cansada, con ojeras bajo los ojos. Brian colocó una mano posesiva sobre su hombro. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros hasta que mamá finalmente habló. Tu casa es encantadora, Emma. Muy sofisticada. Siempre tuviste gustos caros. El comentario pasivo-agresivo quedó flotando en el aire. Decidí no responder al cebo. ¿Qué les trae a Boston?, pregunté directamente. Deberían haber llamado primero. Podría no haber estado en casa. Intentamos llamar, dijo Julie bruscamente. Cambiaste tu número. De hecho, había cambiado mi número después del funeral, cansada de ver a mamá en mi identificador de llamadas solo para descubrir que era un teleoperador que había falsificado un número local. Bueno, ya están aquí, dije. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Mamá enderezó la espalda, adoptando la postura formal que reconocía de las discusiones infantiles sobre asuntos serios. Emma, estamos en una posición difícil, comenzó. Después del fallecimiento de tu padre, descubrimos que su situación financiera era más complicada de lo que pensábamos. Esperé, sin decir nada. Las facturas médicas fueron sustanciales, continuó. El seguro cubrió algunas, pero no todas, y la casa necesita reparaciones importantes antes de poder venderla. Julie intervino, su voz temblando ligeramente. Y Brian y yo acabamos de descubrir que vamos a tener gemelos. El médico dice que es un embarazo de alto riesgo. Puede que tenga que dejar mi trabajo antes de lo planeado. Miré entre ellos, comenzando a entender hacia dónde se dirigía esta conversación, pero apenas creyéndolo. Eso suena desafiante, dije con cuidado. Lamento sus dificultades. Mamá se inclinó hacia adelante. Emma, hemos visto los artículos sobre la venta de tu empresa. Sabemos lo del dinero. La franqueza de su declaración me tomó por sorpresa. Mi situación financiera es mi asunto privado. Pero de eso se trata, interrumpió Brian. Las finanzas familiares son un asunto de familia. Le debes a tu familia una parte de tu fortuna. De hecho, me reí, aunque no había humor en ello. ¿Les debo? ¿Cómo exactamente llegaron a esa conclusión? Tu éxito provino de los valores que te inculcamos, dijo mamá, su tono cada vez más moralista. La ética de trabajo, la educación que te proporcionamos, todo lo que eres proviene de nosotros. La audacia era impresionante. Luché por mantener la compostura. ¿La educación para la que obtuve becas? ¿La ética de trabajo que aprendí de la abuela Grace? ¿El negocio que construí mientras ustedes me decían que era solo una fase? La expresión de mamá se endureció. Metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. Tenemos pruebas de que prometiste mantener económicamente a la familia si alguna vez triunfabas. Tu padre guardaba notas de nuestras conversaciones. Me entregó un papel con lo que parecía ser la transcripción de una llamada telefónica fechada durante mis años universitarios. La letra era efectivamente la de mi padre, pero el contenido estaba tergiversado, tomando fragmentos de una conversación optimista sobre el futuro y enmarcándolos como una promesa de apoyo financiero. Julie comenzó a llorar, justo a tiempo. Vamos a perder la casa, Emma. La casa en la que creciste. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? No entiendo lo que piden, dije, aunque lo entendía perfectamente. Pedimos lo que es justo, declaró Brian rotundamente. 1/3 de tu ganancia inesperada. Ya tienes la vida resuelta. Lo menos que puedes hacer es asegurarte de que tu madre y tu hermana estén cuidadas. Me puse de pie, la ira finalmente rompiendo mi conmoción. Déjenme entender esto bien. Me desheredan, no me invitan a la lectura del testamento de mi propio padre, apenas me reconocen en su funeral, y ahora aparecen en mi puerta exigiendo dinero. Lo he entendido bien. Esto no se trata del pasado, resopló mamá. Esto se trata de responsabilidad familiar. Creo que deberían irse, dije en voz baja. No hasta que resolvamos esto, insistió Brian. Estamos preparados para emprender acciones legales si es necesario.
Tu contrato verbal con tus padres es vinculante en Connecticut. ¿Acciones legales?, repetí incrédula. ¿Me están amenazando con demandarme? No amenazando, corrigió mamá. Ya hemos consultado a un abogado. O aceptas compartir lo que es nuestro por derecho, o nos veremos en los tribunales. Caminé hacia la puerta y la abrí. Salgan de mi casa. Ahora. No se movieron. Emma, sé razonable, suplicó Julie. Piensa en tus sobrinos o sobrinas. ¿Son inocentes en todo esto? La manipulación era tan transparente que era casi risible. Casi. Voy a llamar a mi abogado, dije, sacando mi teléfono. Y luego voy a llamar a la policía para que los saquen de mi propiedad si no se van inmediatamente. Brian se levantó, tirando de Julie con él. Te arrepentirás de esto. La sangre es más espesa que el agua. Aparentemente no en esta familia, respondí mientras se movían de mala gana hacia la puerta. Marqué a Gregory Wilson, mi abogado, quien me había ayudado con la adquisición de Northstar. Respondió al segundo timbre, y lo puse en altavoz. Gregory, mi familia está aquí amenazando con acciones legales por la venta de mi empresa. Alegan que les debo 1/3 de las ganancias basándose en un supuesto contrato verbal. Mamá, Julie, y Brian se quedaron helados en el umbral. Emma, no hagas ninguna declaración y no aceptes nada, aconsejó Gregory, con su voz clara y autoritaria a través del altavoz. Este tipo de reclamo no tiene mérito legal sin documentación sustancial. Me reuniré contigo mañana para discutirlo, pero por ahora, pídeles que se vayan y que se comuniquen solo a través de mí en adelante. La expresión en sus rostros, al escuchar a un profesional desestimar sus reclamos tan fácilmente, fue algo que nunca olvidaré, una mezcla de conmoción, ira y, por primera vez, miedo. Ya oyeron a mi abogado, dije. Por favor, váyanse ahora. Cualquier comunicación adicional puede pasar por él. Se fueron sin decir otra palabra, pero el daño estaba hecho. La paz que había encontrado en Europa se había hecho añicos, reemplazada por una nueva batalla que nunca quise librar. A la mañana siguiente, me reuní con Gregory en su oficina del centro. El espacio era todo madera pulida y cuero, con vistas al puerto de Boston que normalmente me habrían calmado. No hoy. Traje el documento que mi madre me había mostrado, junto con cada pieza de correspondencia que había recibido de mi familia en los últimos 5 años. Esto es ridículo, dijo Gregory después de revisar todo. Lo que están intentando es esencialmente una extorsión disfrazada de obligación familiar. No hay base legal para su reclamo de un contrato verbal. ¿Realmente podrían demandarme?, pregunté. Cualquiera puede presentar una demanda, explicó. La cuestión es si sobreviviría al escrutinio inicial. Basándome en lo que me has mostrado, dudo que lo haga, pero deberíamos prepararnos como si fuera a proceder, solo para estar seguros. 2 días después, recibimos una carta formal de Thompson y Blackwell, un pequeño bufete de abogados en Hartford. La carta describía sus reclamos en un lenguaje legal que me revolvió el estómago. Según ellos, yo había hecho repetidas promesas de apoyo financiero a lo largo de mi vida adulta, creando una expectativa razonable de que compartiría el éxito de mi negocio con mi familia. Estas personas van en serio, le dije a Gregory durante nuestra siguiente reunión. Están seriamente equivocados, respondió. Pero necesitamos entender con qué estamos lidiando. Voy a hacer que un investigador indague sobre la situación financiera de tu familia y cualquier historial de reclamos similares. Lo que el investigador descubrió me sorprendió incluso a mí. 3 años antes, mis padres habían hecho reclamos similares contra un primo lejano que había ganado un premio moderado de lotería. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, pero los registros sugerían que habían recibido una suma de 5 cifras. Han hecho esto antes, dije con incredulidad. Son oportunistas profesionales. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Decidí revisar algunos de los papeles viejos de la abuela Grace que había guardado. Entre ellos, encontré registros financieros que mostraban que mis padres le habían pedido prestadas sumas sustanciales a lo largo de los años, con poca evidencia de reembolso. Lo más preocupante fue una carta que la abuela Grace le había escrito a su abogado antes de su muerte, explicando por qué me había dejado su patrimonio a mí en lugar de a su hija. En ella, detallaba el problema de juego de mi padre, que había drenado los recursos familiares durante años mientras mi madre lo encubría.
Expresaba su preocupación de que cualquier dinero dejado a mi madre sería mal administrado o perdido por la adicción de mi padre. Tu abuela lo sabía, dijo Gregory con delicadeza. Por eso protegió sus bienes dejándotelos directamente a ti. Armados con esta información, nos preparamos para la audiencia preliminar. Gregory reunió declaraciones de mis socios comerciales, incluida Diane, confirmando que había construido mi empresa con mis propios esfuerzos, sin apoyo familiar. Recopilamos registros bancarios que demostraban que nunca había recibido ayuda financiera de mis padres después de la escuela secundaria. Y nos preparamos para presentar los documentos de la abuela Grace si fuera necesario. El día de la audiencia llegó con una mezcla de temor y determinación. Llevaba un traje azul marino conservador y joyas mínimas, queriendo proyectar seriedad en lugar de la empresaria adinerada que mi familia creía que me había convertido. El juzgado era imponente, todo mármol y pasillos resonantes. Vi a mi madre, Julie, y Brian acurrucados con su abogado cerca de la entrada de la sala. Desviaron la mirada deliberadamente cuando me notaron. Dentro de la sala, su abogado presentó su caso primero. Los reclamos eran aún más extravagantes de lo que había esperado. Según él, yo había prometido cuidar de la familia una vez que mi negocio tuviera éxito. Describió elaboradas conversaciones que nunca habían sucedido, incluidas promesas específicas de comprarles a mis padres una casa de retiro y financiar la educación de los hijos de Julie. Mi madre subió al estrado, pintando un cuadro de una familia amorosa y solidaria que lo había sacrificado todo por mi éxito. Afirmó que habían pagado tutores, computadoras, y cursos de negocios que me habían dado la base para mi empresa. Era una obra de completa ficción. Solo queremos lo que Emma nos prometió, dijo, secándose lágrimas inexistentes, lo que cualquier hija amorosa querría hacer por su familia. Cuando Julie testificó, describió dificultades financieras que parecían diseñadas para provocar la máxima simpatía, el embarazo peligroso, la hipoteca que apenas podían pagar, el sueño de darles a sus hijos las oportunidades que ella nunca había tenido. Durante su testimonio, mantuve una expresión neutral, aunque por dentro hervía de rabia ante las mentiras descaradas. Cuando llegó nuestro turno, Gregory abordó el asunto metódicamente. Presentó mis expedientes académicos, mostrando las becas que había obtenido. Llamó a Diane para que testificara sobre el desarrollo de mi negocio, destacando que lo había construido todo a partir de una pequeña herencia de mi abuela, no de apoyo familiar. Luego, reveló los registros financieros que mostraban el historial de mala administración de dinero de mis padres, los préstamos de la abuela Grace, y el intento anterior de reclamar las ganancias de lotería de un pariente. Su señoría, dijo Gregory, su voz firme y clara, este caso representa un patrón de comportamiento preocupante. Los demandantes tienen un historial documentado de buscar ganancias financieras de parientes exitosos. Han tergiversado su relación con mi clienta y fabricado promesas que nunca se hicieron. Esta demanda no trata sobre obligación familiar, trata sobre oportunismo, puro y simple. La jueza, una mujer mayor con ojos perspicaces, había estado tomando notas durante todo el proceso. Miró a mi madre directamente. Señora Hayes, estos registros financieros plantean serias dudas sobre su credibilidad. ¿Puede explicar por qué no reveló el acuerdo previo con su sobrino o los préstamos de su madre que nunca fueron devueltos? Mi madre tartamudeó, claramente desprevenida para esta línea de interrogatorio. Su abogado intentó objetar, pero la jueza lo desestimó. Además, continuó la jueza, no veo evidencia de un contrato verbal. Incluso si tales conversaciones ocurrieron como usted las describió, lo cual parece dudoso dada la evidencia contradictoria, no constituirían un acuerdo legalmente vinculante. Se volvió hacia mí brevemente, su expresión suavizándose ligeramente. Señorita Hayes, el tribunal reconoce que las relaciones familiares pueden ser complejas y dolorosas. Sin embargo, usted no tiene obligación legal de mantener a miembros adultos de la familia que han elegido excluirla de la herencia y los procedimientos familiares. Con eso, desestimó el caso, declarando que carecía de mérito legal y parecía haber sido presentado de mala fe. Gregory me apretó el hombro mientras recogíamos nuestros papeles. Se acabó, dijo en voz baja. No pueden tocarte ahora. Pero mientras miraba al otro lado de la sala la furia en el rostro de mi madre y el abatimiento de los hombros de Julie, supe que, aunque la batalla legal podría haber terminado, las heridas emocionales estaban lejos de sanar. En el pasillo del juzgado, mi madre me alcanzó mientras agradecía a Gregory su ayuda. Me apartó,
su rostro enrojecido por la ira y algo más que no pude identificar del todo. Nos humillaste ahí dentro, siseó, manteniendo la voz baja. ¿Era necesario sacar a relucir toda esa historia antigua? La miré, realmente la miré, quizás por primera vez como un adulto viendo a otro, en lugar de una niña buscando aprobación. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por la exposición de sus artimañas. ¿Por qué me desheredaste realmente, mamá?, pregunté en voz baja. ¿Fue alguna vez realmente porque Julie necesitaba más ayuda, o fue un castigo por no necesitarte? Su expresión cambió, la ira dando paso a algo crudo y honesto. Siempre fuiste tan independiente, incluso de niña. Nunca me necesitaste como Julie. ¿Sabes cómo se siente eso, tener un hijo que puede tomarte o dejarte? Y eso justificaba décadas de favoritismo, de hacerme sentir que nunca era lo suficientemente buena. Ya eras lo suficientemente buena, dijo con amargura. Ese era el problema. No nos necesitabas para tener éxito. Nos hiciste irrelevantes. En ese momento, entendí algo fundamental sobre mi madre que se me había escapado toda mi vida. Su amor era condicional, basado en la necesidad y la dependencia. El apego de Julie y sus crisis constantes la hacían sentir importante, necesaria. Mi autosuficiencia amenazaba su identidad como madre. Te habría incluido en mi vida si alguna vez hubieras mostrado un interés genuino en quien soy, no en lo que podría darte, le dije. No tuvo respuesta para eso. Mientras se daba la vuelta para irse, Julie se acercó, con los ojos rojos de llorar. Brian había salido furioso inmediatamente después del fallo. Conseguiste lo que querías, dijo Julie, con la voz quebrada. Demostraste que eres mejor que todos nosotros. Feliz ahora. Suspiré. Esto nunca se trató de ser mejor que tú, Julie. Esto se trató de defenderme de personas que intentaron aprovecharse de mí, después de años de rechazo. Ella bajó la mirada, evitando mi contacto visual. Me dijeron que lo habías prometido, susurró. Dijeron que les debíamos, que habías abandonado a la familia por tu carrera y necesitabas enmendarlo. ¿Y les creíste, sin siquiera preguntarme? Necesitaba creerles, admitió. Los gemelos, la hipoteca. Estoy ahogándome, Emma. Y tú pareces tenerlo todo resuelto. A pesar de todo, sentí una pizca de compasión por mi hermana. Había sido manipulada, al igual que yo, aunque de diferentes maneras. No puedo darte un tercio de mi dinero, dije con firmeza. Pero podría crear fondos universitarios para los gemelos, con documentación legal y límites claros. Levantó la cabeza de golpe, la sorpresa evidente en su expresión. ¿Por qué harías eso, después de todo esto? Porque ellos son inocentes en todo esto. Y porque romper el ciclo comienza con alguien que toma una decisión diferente. En las semanas siguientes, trabajé con Gregory para establecer fondos fiduciarios para mis futuros sobrinos o sobrinas, estructurados de manera que el dinero solo pudiera usarse para gastos educativos. Le dejé claro a Julie que esto no era una puerta abierta a más solicitudes financieras, sino un gesto único para niños que merecían una oportunidad. Las secuelas emocionales del caso judicial fueron más difíciles de navegar. Comencé a ver a la doctora Rebecca Winters, una terapeuta especializada en trauma familiar. Nuestras sesiones semanales me ayudaron a procesar el complicado duelo de perder a mi familia, no una, sino 2 veces, primero a través de su rechazo y luego a través de su traición. Estás de luto por la familia que merecías pero nunca tuviste, explicó la doctora Winters durante una sesión particularmente difícil. Ese es un tipo de duelo único, porque no hay cierre, no hay funeral para las posibilidades perdidas. Gradualmente, construí una vida llena de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Elise siguió siendo mi roca. Me reencontré con Nathan cuando su trabajo lo trajo de regreso a Boston. Cultivé amistades con personas que entendían los límites y la reciprocidad, conceptos que mi familia nunca había comprendido. También canalicé mi experiencia para ayudar a otros. Establecí la Fundación Grace Henderson para jóvenes emprendedoras, proporcionando capital semilla y mentoría a mujeres jóvenes de entornos desafiantes que querían iniciar negocios. Nuestra primera beneficiaria fue una madre soltera de 22 años que había desarrollado una innovadora aplicación de programación de cuidado infantil. Trabajar con estas jóvenes decididas sanó algo en mí. Vi en ellas la resiliencia que yo había desarrollado,
El impulso que me había llevado a través de tiempos difíciles, y me enorgullecí de ser la defensora que había deseado durante mi propio viaje. Un año después del caso judicial, Julie se puso en contacto por correo electrónico, preguntando si podíamos reunirnos. Acordamos tomar un café en un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre Boston y Hartford. Llegué con límites claros y expectativas moderadas. Julie ya estaba allí, luciendo más asentada que la última vez que la había visto. Los gemelos, un niño y una niña, tenían ahora 4 meses y prosperaban, según las fotos que me mostró. Nuestra conversación fue cautelosa pero civilizada. Había comenzado terapia ella misma, me dijo, y estaba empezando a comprender los patrones disfuncionales en nuestra familia. Mamá no me habla mucho estos días, admitió, desde que me negué a apelar la decisión del tribunal y acepté tu oferta del fondo fiduciario. ¿Estás bien financieramente?, pregunté, con cuidado de no abrir una puerta a solicitudes. Nos las arreglamos. Brian consiguió un ascenso, y yo trabajo a tiempo parcial desde casa. No es un lujo, pero es estable. No nos hicimos mejores amigas ese día, ni siquiera particularmente cercanas, pero establecimos un comienzo frágil, un reconocimiento de que, si bien no podíamos cambiar el pasado, podríamos ser capaces de crear un tipo diferente de relación futura, una basada en la honestidad y el respeto en lugar de la competencia y el resentimiento. En cuanto a mi madre, nuestra relación siguió siendo distante. Envió una nota formal de agradecimiento por los fondos fiduciarios, pero no hizo intentos de reconciliación. Había aceptado que algunos puentes no podían reconstruirse, y quizás no deberían. Ese día de Acción de Gracias, organicé la cena en mi casa para lo que había llegado a llamar mi familia elegida, Elise y su esposo, Nathan y su nuevo novio, varios colegas que se habían convertido en amigos, y 2 jóvenes emprendedoras de mi fundación. La casa estaba llena de risas, conversaciones honestas, y el cálido resplandor de conexiones construidas sobre el respeto mutuo. Después de que todos se fueron a casa, encontré un sobre que había sido entregado con el correo del día. Dentro había una breve nota de Julie: Emma, estoy aprendiendo que la familia no es solo sangre, es comportamiento. Gracias por mostrarme cómo puede ser eso. Feliz día de Acción de Gracias, Julie. No era una disculpa, exactamente, pero era un reconocimiento, un pequeño paso hacia la curación. Esa noche, me paré en mi jardín, mirando las estrellas que la abuela Grace me había enseñado a identificar de niña. Pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, el dolor que casi me había quebrado, y la fuerza que había encontrado al reconstruirme. Me di cuenta de que la verdadera libertad no provenía de ganar la batalla legal ni siquiera del éxito financiero, sino de liberar finalmente la desesperada necesidad de aprobación de personas incapaces de darla. Mi valor nunca había dependido de su validación, siempre había estado dentro de mí, esperando ser reconocido. Si alguna vez has tenido que crear límites con miembros tóxicos de la familia, o te has sentido obligado a elegir entre tu bienestar y las expectativas familiares, espero que mi historia te recuerde que no estás solo. A veces, la familia que construimos es más saludable que aquella en la que nacemos. ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu paz? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete para escuchar más viajes de sanación y autodescubrimiento. Recuerda, mereces respeto y amor sin condiciones. Gracias por escucharme.